gusto saludarles. Vamos a continuar con el avance de nuestra asignatura. Hemos tenido el buen tiempo ya de practicar. Entonces vamos a hacer este ejercicio que tenemos ahí a continuación, ¿ya? Se trata de una función objetivo donde observamos que se trata de minimizar, ¿no? Entonces tenemos ahí nuestras restricciones. Entonces, por favor, van a seguir los pasos correspondientes para resolver, ¿ya? Entonces recordemos que tenemos que llevarlo inicialmente a la forma estándar, ¿no es cierto? Después tenemos que trasladarlo a una tabla. La forma estándar habíamos dicho que cumplen dos requisitos, ¿no? Lados derechos positivos y que todos tienen que ser igualdades o ecuaciones, ¿verdad? Una vez hecho ese paso, trasladamos a la tabla, ¿no es cierto? Y en la tabla procedemos a definir la variable de entrada, de salida y las operaciones de Gauss-Jordan, ¿ya? Entonces, por favor, en este ejercicio llegaremos hasta el paso de trasladar a la tabla donde tenemos que definir las variables básicas y no básicas, ¿no? Entonces nos daremos unos minutos, por favor, y una vez que lo tengan, me avisan vía el chat de Google Meet que ya lo tiene, ¿ya? Adelante, por favor. Todos los que han realizado hasta este punto. Bien, vamos a la diapositiva. Tenemos lo siguiente. Tiene que estar expresado, habíamos dicho, en la forma estándar, ¿no? La forma estándar, como ya sabemos, tiene dos requisitos. Lados derechos positivos y el otro que tienen que ser igualdades, ¿no? Entonces, ya vemos que aquí todos son positivos, ¿no? El siguiente objetivo es que todos estos tienen que ser igualdades, ¿no? Observamos que la primera no requiere de hacer nada, ya es una igualdad, pero bueno, tenemos problemas en esta segunda y tercera restricción, ¿no? Para que se convierta en una igualdad, entonces ya sabemos, tenemos 4x sub 1 más 3x sub 2. Para que se convierta en igualdad, si es mayor o igual, ¿se suma o se resta? Se resta, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Entonces vamos a realizar esa resta. Entonces, menos S sub 1, de esa forma lo tenemos expresado como una igualdad, ¿no? Vamos a la tercera restricción. Tenemos X sub 1 más 2X sub 2. En este caso es menor o igual, ¿no? Nuestro objetivo es que se convierta en una igualdad. Entonces, si es del tipo menor o igual, entonces lo que se hace es sumar, ¿no? Entonces sumamos más otra variable, ¿no? Que en este caso es una variable de holgura. Y esta es una variable de excedencia. Bien, de esa forma tenemos nuestras tres restricciones ya expresadas en términos de una igualdad y lados derechos positivos, ¿no? Entonces, nuestro siguiente paso, una vez que ya está expresado en la forma estándar, ¿no? Esta es la forma estándar. Entonces, tenemos que llevar todos estos coeficientes a la tabla siguiente, ¿no? Pero previamente lo que tenemos que hacer aquí es el cambio, ¿no? De los signos, ¿no? Menos 4x sub 1 menos x sub 2. ¿Está bien? Entonces vamos a tener ahí nuestra tabla, vamos a trasladar los valores correspondientes. Entonces, menos 4, ¿qué más tenemos? Y menos 1. El resto 0, 0 y 0. Ahora trasladamos los coeficientes respectivos. Tenemos 3, 1, 3, 3, 1 y 3. Y el resto 0 y 0. Vamos a la segunda restricción. 4, 3 menos 1. 4, 3 menos 1 y teníamos el lado derecho 6.
Vamos a esta tercera restricción. Tenemos 1, 2, 1 y 4. 1, 2, 1 para S sub 2 y 4. Y esto 0, ¿no? Bien, de esa forma trasladamos los coeficientes respectivos, ¿no? Ahora vamos a definir lo que tiene que venir aquí y sabemos que ahí tienen que estar las variables básicas y los que no van a estar ahí van a ser las variables no básicas, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué variable va a estar aquí? Tenemos que definir eso, ¿no? ¿Qué variable pusieron? Vamos a suponer que habíamos dicho que x sub 1 y x sub 2, ¿no? Representarían nuestras variables no básicas, ¿no? Estas variables que nos van a dar una solución inicial, ¿no? Bien, entonces lo que ahora nos toca es definir las variables básicas. Entonces tenemos por aquí el S sub 2, ¿no? Que tiene el coeficiente 1, entonces podemos colocar S sub 2 por aquí. Bien, de la misma forma, por este coeficiente, podríamos colocar S sub 1. Bueno, ¿y qué vamos a colocar ahora aquí? Seguramente que cada uno de ustedes ha tropezado con este percance, ¿no? Y ahora, ¿qué variable vamos a colocar ahí? ¿No? Tenemos estas variables no básicas x sub 1 y x sub 2, ¿no? Entonces, pasa lo siguiente. Esto tiene una explicación, ¿ya? En lo siguiente. Los causantes de ese percance va a ser lo siguiente. Sucede que cuando tengamos restricciones que sean del tipo mayor o igual, o tengan restricciones del tipo igual, ¿ya? Cualquiera de esas dos situaciones, entonces no vamos a poder resolver, ¿ya? De la forma, de la forma acostumbrada a través del método simplex. No lo vamos a poder hacer, ¿ya? Vamos a tener percances, ¿no? ¿En qué sentido? Pues resulta que nos va a faltar variables. Nos faltará variables. Ese es el percance que vamos a tropezar, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean entre las restricciones que sean del tipo igual o ya sean del tipo mayor o igual, ya directamente vamos a tener problemas, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, estos son los culpables de que tengamos este percance, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a resolver este percance? Pues, para resolver, tenemos que usar otro método que nos va a auxiliar con este percance, el que nos llegue a faltar variables, ¿ya? Entonces, tenemos que aplicar una metodología que de forma eventual nos va a auxiliar con variables, ¿no? Ya sabemos que nos va a faltar variables, entonces nos van a ayudar en términos de tener variables auxiliares para superar ese percance, ¿ya? Pero eso con carácter temporal, ¿no? Entonces el método va así, muy bien, te falta variables, muy bien, aquí te las presto, ¿no es cierto? Nos los va a prestar, pero en un cierto momento tenemos que devolverlo, decirle muchas gracias y continuar con el proceso, ¿ya? Entonces, para resolver este percance hay dos métodos, ¿ya?
un primer método llamado así, el método de la M, así lleva el nombre, y el segundo método llamado el método de dos fases. ¿Ya? Estos dos métodos nos permiten resolver este percance de falta de variables. ¿Ya? El método de la M y este nombre, ¿no es cierto? Esta variable M representa una magnitud grande, ¿ya? Algo así que nos podamos imaginar un valor bastante grande, 1.000.000, 1.000.000.000, una cosa así, ¿no? Y tenemos que en el proceso trabajar con ese valor de M, ¿ya? Pero el percance es que justamente pasa lo siguiente, que al realizar el proceso con este método, ¿no? Debido a que su proceso se conduce, y este es el detalle, a serios errores de redondeo, ¿ya? Por lo cual nunca se pone en práctica en los programas comerciales de programación lineal, por supuesto, ¿no? Nadie va a querer tener problemas de redondeo. Imagínate un programa basado en el método que estamos mencionando, de repente tengas que resolver un ejercicio que tenga que ver con dinero, en cuestión de millones, ¿no? Pues nadie va a querer y de saber que ese programa tenga pues percances de redondeo, ¿no es cierto? Y más si estamos tratando con temas económicos, ¿verdad? Entonces, por cuestiones prácticas, el método de la M, ¿ya? Entonces, no es recomendable, ¿ya? Es en ese sentido que tenemos este otro método, el método de dos fases. Como su nombre indica, este método se realiza en dos fases, ¿ya? Fase 1 y fase 2, ¿ya? La fase 2 es la fase que todos conocemos, que es el método simplex. Solo es en la fase 1 donde nos estaría prestando las variables auxiliares, ¿no? Y en la fase 2, cuando estemos entrando a la fase 2, le devolvemos las variables. Le agradecemos y procedemos con lo que ya sabemos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros ahora vamos a ver es este método, el método de las dos fases, ¿de acuerdo? Que nos va a resolver este percance. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes en un cierto problema, ¿ya? En un modelo matemático de programación lineal, identifiquen un mayor o igual o un igual, directamente ya asumimos que va a haber problemas, ¿no? Entonces, para resolver ese percance, directamente vamos a recordarnos que tenemos que usar el método de dos fases, ¿ya? El método de dos fases. A menos que tengamos la siguiente situación. Puede ser que tengamos una cosa así, mayor o igual a menos 6. Que el ejercicio nos den algo así, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por menos 1. Entonces vamos a tener menos 4x sub 1 menos 3x sub 2. Ya sabes que multiplicado por menos 1, cambiamos, ¿no? Este símbolo de desigualdad y va a ser igual a menor o igual a 6, ¿no? Entonces cumplimos con el requisito de que tenemos que este lado derecho va a ser positivo y que es del tipo menor o igual, ¿no es cierto? Entonces podemos pues recurrir al método simplex, ¿no es cierto? Bueno, siempre y cuando no haya este igual, ¿no? Pero como aquí hay el igual, por más que nos den, entonces por este igual hay que recurrir al método de dos fases, ¿ya? Entonces, para el método simplex, ¿ya? Para el método simplex, ¿ya? Todas las restricciones tienen que ser del tipo menor o igual, ¿ya? Pero
Si en el transcurso, repito por la importancia, se presenta una restricción ya sea del tipo igual o ya sea del tipo mayor igual, directamente el método de dos fases, a menos que resuelvan así, ¿verdad? El percance. ¿Está claro? Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Adelante, por favor. Sí, eh, estamos en este ejemplo donde no es del tipo maximizar, sino minimizar, ¿ya? Entonces, ahorita estamos en el paso donde vamos a trasladar, bueno, directamente por esta circunstancia que estamos teniendo, vamos a aplicar el método de dos fases, ¿ya? Al aplicar el método de dos fases van a cambiar muchas cosas. Y de hecho, lo que en este momento estás mencionando, y muchas gracias por hacernos dar cuenta, se va a resolver ese percance, ¿ya? Entonces lo vamos a ir viendo a medida que apliquemos este método de dos fases. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta más? Este método de dos fases ya es un tema que corresponde al segundo parcial, ¿ya? Es un tema para el segundo parcial. Muy bien, no hay más preguntas. Continuemos. Entonces, ¿en qué consiste el método de dos fases? Entonces, eso es lo que ahora nos vamos a enfocar, ¿ya? Vamos a ver el método, ¿no? De doble fase, ¿ya? El método de doble fase. ¿En qué consiste? Pues decíamos que consiste en dos fases. Fase 1, fase 2, ¿ya? Entonces, tenemos que resolver el problema en dos fases. La fase 1, estamos diciendo, donde nos van a prestar, donde nos van a auxiliar, ¿ya? Con ciertas variables, ¿no? Llamadas variables artificiales. Veamos en qué consiste la fase 1. Trata de encontrar una solución básica factible para la primera iteración, ¿no? Sabemos que en el método simplex, para procesar teníamos que empezar siempre con una solución inicial, ¿verdad? Entonces aquí vamos a intentar lograr esto a través del préstamo de estas variables artificiales, ¿no? Hay, a estas variables que nos están prestando, y decimos por ello, se añaden las variables artificiales, ¿ya? Y van a ser del tipo R sub I, vale decir, R sub 1, R sub 2, y así sucesivamente a las restricciones, ¿no? Que nos están dando el problema, ¿no? Y hemos dicho que si tenemos una restricción que sea del tipo igual, o ya sea del tipo mayor igual, entonces, a estas restricciones, ahí es donde vamos a añadir estas variables artificiales, ¿ya? Entonces, lo vamos a ver luego con el ejemplo. Luego, se adopta para la fase 1 la función objetivo de este tipo. ¿Qué significa eso? O sea, nuestra función objetivo original, ¿no? Que en este caso tenemos esto, le vamos a dejar descansando y le vamos a decir, muy bien, toma tu descanso y vamos a tomar otra función objetivo de este tipo, como estamos viendo, ¿ya? Y siempre, siempre va a ser del tipo minimizar. Repito, siempre tiene que ser del tipo minimizar, ¿ya? Sea la función objetivo, ¿no? Original maximizar, o bien sea la función objetivo original minimizar,
Para cualquiera de esas dos circunstancias, ¿ya? La función objetivo que vamos a adoptar eventualmente, entonces tiene que ser del tipo minimizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que hemos hecho el cambio con la función objetivo, ahora procedemos con el tercer paso, que es la verificación de consistencia. ¿Ya? ¿Qué es la verificación de consistencia? ¿Qué significa eso? Pues lo siguiente, sucede que de la nada, ¿no? Por socorrernos, estamos adoptando una nueva función objetivo. Es como que cuando tendríamos un trasplante de algún órgano, ¿no es cierto? Bueno, eso tiene que de repente eh, adaptarse, ¿no es cierto? Y tiene que haber algunos cambios para ese nuevo órgano que estaría entrando. Y es por eso que necesitamos realizar el análisis de consistencia, ¿verdad? De verificar que todo esté ok. ¿Ya? Entonces, ese es el tercer paso. Y una vez que pasamos toda esta fase, estos tres, ahora sí pasamos a resolver el problema. ¿Ya? Tal cual como ya lo conocemos, determinar la variable de entrada, la variable de salida y las operaciones de Gauss-Jordan, ¿no es cierto? Y si logramos que la sumatoria ya de estas variables artificiales, o sea, nuestro objetivo de esta función objetivo, vamos a suponer lo siguiente, R igual a R1 más R2, ¿no es cierto? Estamos diciendo que queremos minimizar, o sea, ¿cuál es el valor más mínimo que podríamos lograr para R minúscula? Pues precisamente es lograr que R se vuelva cero. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues que R sub 1 y R sub 2 tengan que ser igual a cero, ¿no es cierto? Ese es el objetivo que estamos buscando. Entonces, si logramos que la sumatoria de estas variables auxiliares lleguen a cero, esa es una buena noticia. ¿Qué significa? Que significa que el problema tiene solución. Excelente, ¿no? Ok, tiene solución. Entonces podemos pasar a la fase 2, ¿no? Entonces, si logramos eso, podemos pasar a la fase 2, ¿no? Y ya sabemos devolver las variables que nos han prestado y proseguir, que ya vamos a hablar luego. Sin embargo, si es que no logramos que R sea igual a cero, por más las iteraciones que hayamos hecho, entonces, ¿qué significa? Eso es mala noticia. Eso significa que el problema no tiene solución, ¿no? Por lo tanto, no podemos pasar la fase 2. Directamente concluimos y decimos, el problema no tiene solución. ¿Ya? Directamente concluimos. Ahora, si recordamos lo que habíamos visto en el método gráfico, cuando un problema no tenía solución. ¿Recuerdan? Cuando un problema no tenía solución, cuando no había una región factible, ¿verdad? Entonces, si recordamos, si de repente, ¿no? Lo que correspondían a nuestras restricciones iban de esta forma. Por ejemplo, no había región factible, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, el problema no tiene solución y estaríamos en esa situación especial, ¿no es cierto? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, si logramos que esto sea igual a cero, entonces pasamos a la fase 2. ¿Qué tenemos que hacer en la fase 2? Tenemos que retomar la función objetivo original, ¿no? Entonces, esta función era eventualmente, le decimos gracias y retomamos nuestra función objetivo original que estaba ahí esperándonos, lo retomamos, ¿no? Pero como aquí nuevamente tenemos que hacer la verificación de consistencia, ¿verdad?
como que de repente le sacamos ahí el hígado y colocamos otro hígado, que sé yo, riñón o algo, ¿no es cierto? Tiene que, por supuesto, tenemos que hacer un análisis de consistencia, ¿no es cierto? Entonces, por favor, esto es clave, no se olviden jamás. Tenemos que hacerlo tanto en la primera fase como en la segunda fase, este análisis de consistencia, ¿ya? Y luego procedemos a resolver el problema como ya sabemos, variable de entrada, variable de salida, operaciones de Gauss-Jordan, y listo, encontramos la solución. Y eso es, esta fase es lo que ya conocemos, ¿no? El método simplex, ¿no? En eso consiste el método de doble fase. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta? Bien. Entonces, tenemos ahí nuestro problema, ¿no? Que hemos desarrollado. Entonces, ahora vamos a aplicar este algoritmo del método de doble fase. ¿Ya? Fase 1. Entonces, ya sabemos que tenemos que aplicar el método de doble fase, pues porque ya hemos identificado una restricción del tipo mayor o igual, que si intento de repente multiplicar por -1, voy a tener por -6, y ya sabemos, en la forma estándar no aceptamos lados derechos negativos, ¿no? Por lo cual, necesariamente, el método de doble fase, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo lo siguiente, que tenemos que aplicar variables artificiales RI a las restricciones igual y mayor igual. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer eso, ¿ya? Entonces, aquí. Aquí tenemos del tipo igual y tenemos mayor igual, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, nos dice 3x sub 1 más x sub 2. Como hay un igual, entonces me está diciendo que tengo que agregarle el R1, ¿ya? Por lo que es igual. ¿Está bien? Y como ya está expresado en términos de igual, pues no añado ninguna otra variable, ¿no? Directamente igual a 3. Ahora vámonos a esta segunda restricción, ¿no? Tenemos 4x sub 1 más 3x sub 2. Como observamos, ahí tenemos el mayor igual, entonces tenemos que agregar más R2, justamente por lo que es mayor, igual, y este es igual, ¿no? Pero como es mayor igual también, a su vez, ¿no? Tenemos que llevarlo en términos de una igualdad, como ya lo sabemos, ¿no? Entonces, para eso, si es mayor o igual, entonces lo que hacemos es restar, ¿no? Menos S sub 1, ¿no? Una variable que nos va a convertir en una igualdad de mayor o igual, ¿ya? Ahora nos vamos a lo que va a corresponder a la tercera restricción, ¿no? Tenemos x sub 1 más 2x sub 2. Como este es del tipo menor o igual, entonces no requiere ingresar estas variables auxiliares. Lo único es convertirlo en términos de una igualdad, y si es del tipo menor o igual, entonces ya sabemos que lo que tenemos que hacer es sumar, ¿no es cierto? Más esta variable de holgura. ¿Está bien? Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Este primer paso en la fase 1. Luego dice, se adopta para la fase 1 la función objetivo minimizar, ¿no? Entonces, mi función objetivo, ¿no? Va a ser lo siguiente. Le voy a decir gracias, ¿no? Lo vamos a hacer dormir y vamos a adoptar una nueva función objetivo. Entonces, ya sea la función objetivo maximizar o minimizar, entonces mi función objetivo, mi nueva función objetivo, siempre va a ser minimizar, ¿ya? Siempre. Entonces, R igual a la suma de estas dos variables auxiliares, ¿no? Aquí tengo 2, entonces coloco R1 más R2. Si tuviese R3, R4 y así,
todito tendría que agregar. Entonces, en nuestro caso, es solo esto. Entonces, esta es nuestra nueva función objetivo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bien, lo que tenemos que hacer es la verificación de consistencia, ¿ya? Pero previo a hacer la verificación de consistencia, tengo que llevar todos estos valores a la tabla, ¿ya? Entonces los voy a trasladar. Entonces, ¿dónde están? Vamos a agarrar una nueva tabla y lo vamos a organizar de esa forma, ¿ya? Entonces tenemos para lo que va a ser nuestra nueva función objetivo, ¿no? Entonces, esto ya sabemos que tenemos que llevarlo, como siempre hacemos los pasos acostumbrados, menos R1, menos R2, ¿no? Con signo negativo, y trasladamos eso, ¿no? Entonces, menos 1, y llenamos con ceros el resto, ¿no? Ahora los otros coeficientes. Entonces, ¿qué coeficientes tenemos? Aquí tenemos 3, 1, 1, 3. 3, 1, 1, 3. Entonces, 3, 1, en R1 tenemos 1 y 3. El resto es 0, ¿no? 0. Ahora, nuestra segunda restricción. Tenemos 4, 3, ¿ya? Y 1. 4, 3 y 1. Recordamos aquí. 4, 3, ¿dónde era? Para R2, ¿no? 1. Para, a ver, ¿qué más tenemos? La segunda restricción, tenemos menos 1 y 6. Menos 1 para ese sub 1, ¿no? Menos 1 y 6. Menos 1 y 6. El resto 0, 0. Y finalmente la tercera restricción, ¿no? Tenemos 1, 2, 1, 4. 1, 2, 1, 4. Entonces, 1, 2, 1, 4. Claro, si aquí es S sub 1 y aquí es el S sub 2, 1 y 4. 0, 0 y 0, ¿no? Entonces, de esa forma llevamos nuestros coeficientes, ¿verdad? Ahora, lo que nos toca es definir nuestras variables. Aquí ya sabemos que tienen que estar nuestras variables básicas. Entonces, aquí va a ser para R1, aquí va a ser para R2 y aquí va a ser para S sub 2, ¿no? Entonces, aquí tenemos el 1, entonces esto le va a corresponder a R1, este le va a corresponder para R2 y esto para S sub 2, ¿no? Entonces, los que ahí hemos puesto son nuestras variables básicas y los que no estarían presentes, ahí serían las variables no básicas, ¿no? ¿Quiénes no estarían presentes? Pues vemos que no están presentes X sub 1, X sub 2 y S sub 1, que directamente por ser no básicas, tienen el valor igual a 0, ¿no es cierto? Bien, vamos a quedar ahí y la siguiente clase, después del examen, vamos a continuar. ¿De acuerdo? Esto corresponde, como les decía, para el segundo parcial. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, Inge, ¿podría volver a explicar, por favor, cuando la solución básica factible de R1 y R2, cuando es Ahí, menos 1? ya, con mucho gusto. Hemos trasladado los coeficientes, ¿no? Una vez que hemos añadido nuestras variables auxiliares R1 y R2, ¿no? Hasta ahí está todo claro. Estamos añadiendo porque tenemos la restricción del tipo igual y la restricción del tipo mayor igual, ¿no? A esto no lo añadimos nada porque es del tipo menor igual. Por ser desigualdades, entonces menos S es 1, lo que ya conocemos, y S sub 2.
Entonces tenemos que trasladar estos coeficientes a la tabla. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ahora tenemos que definir, ¿no? Cuándo vamos a darles las variables básicas. A ver, eso va de la siguiente forma. A ver, aquí lo vamos a comprender mejor a través de este sistema de ecuaciones, ¿ya? A ver, permítame un segundito hacer esto. Este es un sistema de ecuaciones, ¿no? ¿Cuántas incógnitas? Las incógnitas son x sub 1, x sub 2, r sub 1, r sub 2, s sub 1 y s sub 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas, ¿no es cierto? ¿Y cuántas ecuaciones tenemos? 1, 2, 3, ¿no es cierto? Tenemos 3 ecuaciones y tenemos 6 incógnitas, ¿no? Para que tenga solución este sistema de ecuaciones, necesariamente lo que tengo que hacer es que de alguna forma esto tenga que ser 3 incógnitas, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál de estas incógnitas me conviene, y esto por el tema de cálculo, llevarlo a 0? ¿No es cierto? Entonces esas van a ser las variables no básicas. Entonces, pues de hecho ya me conviene para neutralizar todo esto, me conviene que x sub 1 y x sub 2 sean ceros, ¿verdad? Entonces, no básicas, directamente, no básicas, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? R1 igual a 3, R2, pero hay algo que aquí me está molestando, ¿no es cierto? Entonces, a este S sub 1 también lo voy a convertir en 0, ¿no es cierto? Entonces, tengo 3 no básicas, ¿no? O sea, estoy convirtiéndole a x sub 1, a x sub 2 y a s sub 1 como no básicas, ¿verdad? Como variables no básicas. Y las que están quedando como variables básicas, pues tenemos aquí R1, R2 y S sub 2. Entonces, la primera ecuación, si observamos, entonces está para R1, ¿no es cierto? R1. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera ecuación es R1, en la segunda ecuación es R2 y en la tercera ecuación es S sub 2. ¿Cómo lo vamos a identificar? Pues por el coeficiente que va a tener, ¿verdad? Aquí va a ser 1, aquí 1 y aquí 1. De esa forma, ¿no? Vamos a poder identificar a lo que van a corresponder nuestras variables básicas, ¿de acuerdo? Por eso es que es subrayado. A ver, veamos. Entonces, lo que acabo de hacer, en la primera, R1, en la segunda, R2, y en la tercera, S sub 2. Y el resto, o sea, vale decir, todo esto, lo estoy anulando, ¿no? Para que me permita resolver. ¿De acuerdo? De esa forma defino mi variable básica y el resto no básica. Ahora sí, tal vez. Sí, Inge, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muy bien. Entonces, para finalizar, las siguientes conclusiones, ¿no? Entonces, hemos dicho lo siguiente, que cuando se nos presenta un modelo de programación lineal, basta que veamos una ecuación que sea igual o mayor o igual, directamente el método de doble fase. Directamente, ¿ya? A menos que tengamos un negativo por ahí y resolvamos así y podamos seguir usando el método simplex, ¿no? Si no, método de dos fases, ¿ya? Y el método de dos fases, hemos dicho que tenemos que seguir dos fases, fase 1 y fase 2. Tenemos que añadir variables artificiales a restricciones del tipo igual o mayor o igual. Tenemos que adoptar una nueva función objetivo del tipo siempre minimizar, ya sea la función objetivo original maximizar o minimizar. Luego tenemos que hacer una verificación de consistencia, que seguramente nos estamos preguntando, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Resolvemos el problema. Si esto logramos que sea igual a 0, buena noticia, pasamos fase 2. Si no logramos,
directamente conclusión, el problema no tiene solución. Y en la fase 2, retomar la función objetiva original, nuevamente la verificación de consistencia y resolver el problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo habíamos hecho con nuestro ejercicio? Pues hemos añadido variable R1 cuando es igual, variable R2 tenemos mayor o igual y el resto permanece constante, ¿no es cierto? Ese es sub 1 y ese es sub 2. Y luego trasladamos a la tabla, pues no sin antes llevarlo, adoptar la función objetivo nueva, como menos R1 menos R2, trasladamos a la tabla correspondiente y ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos las variables básicas y lo que no está es las variables no básicas. Y en la siguiente clase vamos a continuar el resto. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces nos estamos viendo la próxima clase, queridos estudiantes. Por favor, denle un repaso profundo más para el examen que nos viene el día jueves. ¿No es cierto? Muy bien, les agradezco como siempre, queridos estudiantes, por su presencia y su atención. Tengan una linda noche. Muy buenas noches, queridos estudiantes.